de que yo esté en la unción, que esté listo para cualquier necesidad. Y en esta hora nos gozamos. Repito, siempre que estamos en victoria, siempre que nos gozamos, el enemigo tiene que hacer algo para estorbar. Abra su Biblia en esta hora, hermanos. Ahí en Santiago vamos a encontrar capítulo 1, Santiago capítulo 1, del 1 al 4. Buscábamos por ahí algo, hermanos. Como le digo, como pastor, no salí en todo el día hoy, hermanos, por la necesidad de participar todas las semanas, tengo actividad y me gusta clamar al Señor. Yo creo que al Señor le gusta que como hijos nosotros estemos siempre pegados a Él. A Él le gusta que como pueblo siempre estemos clamando. Santiago capítulo 1, verso 1 hasta el 4. Yo quiero que usted note estos 4 versos que nos hablan acerca de la paciencia. Dice Santiago, ¿qué dice? Y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Siéntate en esta hora. Hoy nuestro tema, hermanos, va a ser, me gustaba el tema, y dice el tema, todo puede fallar menos Él. El tema en esta noche, hermanos, es todo puede fallar, pero menos Él. Nos fallan los amigos, nos fallan los familiares cuando estamos en necesidad. Nos falla el trabajo cuando más lo necesitamos. Pero menos nos puede fallar Él. Su palabra dice que si, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él es el mismo, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y este es el carácter que tiene el Señor. Y es el carácter que nosotros nos habla en estos versos que debemos de alcanzar. Dios permite, hermanos, que todo nos falle, para que comprendamos que Él fue un ejemplo de fidelidad y paciencia en todo. Él permite que todo nos falle, para que comprendamos que Él es el único que permanece fiel. Como te mencioné, nos falla todo, nos falla en el momento que necesitamos, nos falla la mejor persona, el mejor amigo, nos falla alguna vez en nuestros padres o nuestros hijos, pero no nos puede fallar Él. ¿Qué clase de hombre era Jesús? Mira, Jesús fue un ejemplo en todo. En sus sufrimientos, Él nunca abrió su boca, como dice Isaías 53:7. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. Él fue un ejemplo en su valor, arriesgó su vida por ti y por mí. Él fue un ejemplo en todo, fue un ejemplo en mansedumbre, cuando Él lavó los pies de sus discípulos. En su compasión hacia todas las multitudes, Él no hace excepción de personas. Nosotros sí hacemos. Por eso es que el ejemplo a seguir es en Jesucristo. Pablo decía, ser imitadores de mí como yo, de Cristo. Él fue un ejemplo en todo. Mateo 11:28, Él mismo lo decía, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Todo esto ejemplo lo tenemos nosotros para que nosotros podamos vivir una vida. No necesitamos otros ejemplos, no necesitamos. Él es el ejemplo a seguir. Por eso que como cristianos a veces el Señor permite ciertas cosas, ¿es para qué? Con un propósito. ¿Te has preguntado alguna vez por qué vienen las pruebas a tu vida?
¿Te has preguntado alguna vez? Claro que sí, seguramente que sí. Que aunque en el momento de la prueba será difícil comprenderlo, pero las pruebas tienen un propósito en nuestra vida. Por eso la gente dice, ahora que vengo al cristianismo me ha ido peor, me va más mal, antes me iba muy bien, tenía un negocio. En muchos casos Dios te quita ese negocio porque sabe que te va a estorbar. Muchas veces también hay personas que vienen y son más prósperos en el cristianismo porque conoce el corazón, cómo está ubicado al Señor. Yo estoy muy contento. Yo vivo muy a gusto. A veces no tengo dinero, pero estoy muy a gusto. He venido aprendiendo. De veras te lo digo, a veces no traigo y a veces el Señor me bendice mucho. A veces traigo hasta $1,000, a veces no traigo ni un quinto ni para un Gatorade. Fíjate. Y nomás se me va la lengua así. Cuando voy a la tienda nomás los veo bien bonitos, pero ni modo, Señor. Pero Dios permite las pruebas por dos razones. Permite las pruebas para llevarnos a una madurez. Para eso, mira el verso 4 que dice. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. La palabra perfecto dice completo en crecimiento, de carácter mental y moral, íntegro, de edad llena. Dios no quiere niños. Dios no quiere niños, no quiere tratar con niños. Por eso es que nos habla de un crecimiento. Él desea que tú crezcas. Tú también, como padre o madre, deseas que tu hijo crezca. ¿Por qué no quieres verlo en el mismo nivel? Porque son niños. Entonces, ¿cuál es el medio que Dios usa para llevarnos a una madurez? Las pruebas. Las pruebas, el sufrimiento, Dios lo usa para que tú madures, para que tú estés completo y cabal. La palabra falte es salir, fallar, estar ausente, quedar atrás, ser inferior. Por eso dice, para que estéis, para que nada os falte, que no te quedes atrás. Como hay muchos que andan en el cristianismo que lo siguen a distancia. A una distancia que el evangelio se acomoda a ellos y ellos no al evangelio. Al revés, fíjate. ¿Tú conoces algunos que acomodan el evangelio a sus vidas y siguen siendo cristianos y dicen, I don't need to go to the church every Sunday. To my church. I don't need to pray, dice. Qué inglesazo, ¿verdad? Y luego con los lentes parezco maestro. Pero hay gente que sí acomoda el evangelio a sus vidas. Para eso son las pruebas. El Señor permitió las pruebas en el desierto al pueblo de Israel por 40 años. ¿Para qué? Para que cuando entraran a la tierra prometida se dieran cuenta del sistema de vida, que Él era el Dios. Él los formó, y aún a todos aquellos que renegaron de Él, dijeron, mejor quedado postrados en el desierto. Y así, mira, por eso no hables. Hay gente que en medio de la prueba maldice al Señor y mejor esto y que esto y esto. No digas nada porque te va a pasar. Porque en la lengua está la vida o la muerte. ¿Qué les pasó a esos que salieron 1 millón y pico? Fíjate. Ponle 1 millón que haya quedado en el desierto. Porque entró solamente los de 20 años para abajo. Todos los viejos renegudos, molestosos, el Señor mandó serpientes que los mordieran en el desierto por quejosos. Fíjate, el mismo Señor ahí en el desierto soltó muchas serpientes. ¿Cuánto les gustan las culebras? Esta vez que fuimos los muchachos allá no pudieron agarrar una culebrita chiquitita que andaba allí en Page, Arizona. Allí andaban. Una chiquitita. Ahora se imaginan una anaconda, una boa. Señor puede. Por causa de estar a veces renegando en el cristianismo, no te quejes. Hay gente que vive peor que nosotros.
Hay gente allá afuera que tiene tanto dinero o que vive, que le falta una parte de su cuerpo. Y tú que estás completo y que tienes al Señor, a veces todavía estás con esa cara de pocos amigos. Por eso es que el Señor permite las pruebas. Para madurez. 2, para probar nuestra fe. Verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, la paciencia produce fe. Y la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo, al igual que la hermana, la entiendo cómo se siente. Esta mañana salí a 3 horas a trabajar, a limpiar la yarda, todo el trabajo que me ayudaron los muchachos anoche, pero me quedó mucho trabajo. Y a mí no me gusta, hermanos, que cuando vengan los días del culto, usted encuentre la basura, encuentre todo. El hermano Manuel y otros hermanos, David y Carlos, empezaron a pelar los árboles. Yo no sé dónde agarró el hermano Manuel la idea de pelar los árboles, pero lo hizo muy bien, hermano. Ahí está el modelo, ¿verdad? Ahí está el modelo. Y así hizo noche y yo tuve que limpiar. Era un calor tremendo. Y cuando una persona está, como en el caso, me agotó el sol. Todo el día no pude, luego sentí que mi cuerpo se vino abajo. No tomé ni café, no tomé nada, pura agua, y me vine abajo. Bueno, no salí, pero hice mi trabajo. Pero para eso el Señor permite las pruebas. Yo tengo fe de que el Señor me va a sanar. En esta situación no es nada agradable. ¿A quién le va a gustar estar enfermo? A nadie. Pero si el Señor está en su plan de sanar, me va a sanar. Pero si es voluntad de que yo esté en esta situación para buscarle, yo estoy también dispuesto. Se los he dicho antes. Con unos 5 o 6 años que dure el Señor, y voy a hacer una fiesta también de decirles, nos vemos. Una fiestona de taquiza de los Ortega. Órale. Al pastor le queda un mes, una taquiza a despedirse. Hay gente que tiene miedo a morirse. Hay gente que le tiene miedo y que no quiere dejar. Uno debe de estar decidido a lo que venga. Para eso vienen las pruebas. Usted no puede gozarse en las pruebas hasta que entienda que las pruebas son para llevarnos a la perfección. Y el medio por el cual vamos a alcanzar esa perfección es la paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? ¿Ha ido usted al correo? ¿Ha estado usted esperando ahí en Motores y Vehículos su número? Hay algunos de ustedes que se enfadan y salen tirando y van a la señora y dicen, hey, my number, I got 45 minutes, y ahí están. Y no sabes con quién estás hablando. Y la señora le dice, te tienes que esperar. Pero hay gente que se enoja y agarra el boleto y lo tira y se viene enojada, pero tiene que ir de vuelta por no tener paciencia. Es la misma razón en las cosas de Dios. Si no tienes paciencia, te vas a enojar. En este primer capítulo, hermano, Santiago comienza con un saludo, ¿lo notó? Pero miramos primeramente el nombre del autor en la epístola. Ve usted en su Biblia, dice Santiago. Santiago era hermano en carne del Señor Jesucristo. Le apodaban el camello. ¿Por qué? Porque él tenía unas rodillas bien, así que parecían las de un camello de tanto orar. Por eso es que nosotros debemos de orar al Señor, buscar al Señor. De que tus rodillitas, algunos de ustedes o ustedes parecen unas Barbies. Las rodillas bien bonitas. ¿Por qué? Luego se ve que no oran. O no, a menos que tengan unas rodilleras como los que ponen cemento. O de los porteros de fútbol para orar. Pero Santiago tenía las rodillas partidas como las de los camellos, por tanto orar. Por eso dice siervo del Señor. Nosotros somos esclavos del Señor, pero a la buena que no nos tiene a fuerza, nos gozamos de ser servidores del Señor. Por eso cuando tú aplicas a una palabra de siervo de Dios, es porque realmente esa persona se ha ganado ese título. De otra manera, no. Él por eso lo hace de esa manera. El autor menciona las ventajas que nos traen las pruebas.
que una prueba bien controlada engendra paciencia. Eso es lo que menciona el autor. Las ventajas que nos traen las pruebas. Cuando tú controlas bien la situación, o que controlas a tu esposo o a tu esposa, porque hay mujeres u hombres que nomás les falta el dinero y que nomás están así y que el carro está ponchado o que no tienen transportación, y ahí están con el esposo. ¿Y qué vas a hacer? Si me pongo maquillaje, se me va a venir todos los chorros por aquí del sudor. Tienen razón por el clima, pero no debemos de explotar de esa manera. Hay pruebas que el Señor permite. Hay crisis que a veces se nos vienen a nosotros como varones en los carros. A mí han venido crisis de que se me ha caído todos los carros, 3, 4 carros que tengo, y le falta esto, y yo siento la carga, y Señor, yo necesito una buena transportación para mí mismo y mi familia, ayúdame. ¿Qué tengo que hacer? ¿Estar gritando aquí? ¿Qué clase de pastor tienen? Que no lo ayudan y que esto, no. Gózate igual, gózate, sírvele igual, porque el Señor sabe. Por eso el Señor permite las pruebas. Vamos a entrar al desarrollo, hermanos. Vamos a hablar de lo que es la paciencia en nuestra vida. Traigo aquí algunos puntos de lo que es la paciencia, para que tú al final entiendas que todo puede fallar menos Él. La paciencia, vamos a hablar de lo que es en nuestra vida. Según Hebreos 6:12, vea usted lo que dice. Vamos a mirar. Ahí está nomás, enseguidita, atrasito. Hebreos nos habla que según estos versos, según Pablo, el autor, nos dice, a fin de que no os hagáis, ¿qué dice? Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Según este verso, la paciencia es una escuela que puede afectar a los que estamos enseñando y a los que vienen después o detrás de nosotros. Es una escuela para ti, para tus hijos, como tú eres. Si esa escuela no la sabes entrar, van a ser los mismos hijos, van a explotar como tú. Así como explota el papá, que cuando se le acaba la impaciencia, así van a ser los hijos. Es una escuela. La paciencia, hermanos, es una visión. O sea, te repito, es una escuela para nosotros como creyentes. Para que el Señor obre en nosotros, nos mete como a una escuela, como a la escuela que van nuestros hijos para que aprendan. Así es la paciencia. Nos mete a través de pruebas para entrar a una escuela y ser pacientes. La escuela es una visión. Al final de graduarnos es una visión, no solo para esperar las promesas personales, sino también para desarrollar la tarea de la obra de Dios. Es por eso que Dios no te usa a veces aquí arriba. ¿Por qué? Porque eres impaciente. Mostramos una actitud aquí, pero no es la realidad allá en la vida cotidiana. Vivimos doble vida. Por eso es que las pruebas que vengan, tú recibes. Si estás en la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice, Romanos 8:28, que todas las cosas sirven para bien. Aquellos, dice, siempre y cuando que estés en la voluntad de Dios. Si tú estás pecando, si tú cometiste un error, naturalmente que te van a venir las consecuencias. Pero si tú sabes que tu corazón estás firme, confiado de que no has hecho nada, como en el caso de Job, que vinieron sus amigos a juzgarlo, estás por esto, tú debes de ubicarte bien en qué estás parado. Es ahí donde se aplica la palabra que todas las cosas sirven para bien. Dios tiene un propósito en esa prueba, en esa situación. Dios tiene un propósito. Corríjame ahí, las jóvenes ahí. Por eso es que nosotros debemos de tener esa visión, para esperar las promesas personales, sino también para desarrollar la tarea en la obra de Dios. ¿Cómo Dios va a poner una persona que tiene un carácter aquí y otro allá? No.
No puede. Por eso es que el Señor, y si tú quieres, Dios te va a empezar a machetear. ¿Quieres servirme? Muy bien, ahí te voy. Te voy a formar. Por eso nos habla el cántico que canta la hermana, el alfarero. Tú el alfarero, yo el barro soy. Él te va a formar. Mira, aquí te falta, aquí no. Y es un proceso donde el Señor te va a empezar a moldear. Porque a veces no nos usa Dios en su obra, porque somos impacientes. No sabemos esperar el tiempo de Dios. El que no sabe esperar es porque hay soberbia en su vida. Mira lo que dice Mateo 18:29, que alguien me la lea. Muchas veces por eso es que Dios no nos usa en su obra, aunque tengamos un puesto y aunque tengamos muchos años. Pero si nosotros no sabemos esperar, es porque hay soberbia en nuestra vida. Mateo 18:29, ¿qué fue lo que hizo este siervo? Fíjate. Mas sin embargo, él no teniendo paciencia con el deudor, mira lo que hizo. Alguien que me lo lea. ¿Notó usted? En los versos antes, como en los 26, el Señor lo perdonó porque tenía paciencia. Mas él, sin embargo, con el deudor, lo agarró del cuello y lo sacudió. A mí me pagas porque me pagas. Hay gente así. Por eso es que nosotros debemos de ser pacientes. La paciencia es clave en nuestra vida para asentar una verdad. Ya te mencioné, es clave, es para tener visión. Es clave para asentar una verdad. Es clave para el lenguaje de la misericordia. Para que nos trabajen en las entrañas de la compasión. ¿Cuál es nuestra reacción cuando alguien nos debe? Ahora sí, ahí está, Mateo 18:29 de nuevo. Ahora me pagas. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. Por eso las pruebas las permite Dios, para que nos trabaje Él en las misericordias. El Señor le dijo, ¿por qué no hiciste con eso como yo hice contigo? Para eso son las pruebas en nuestra vida, para comprender, para entender y tener paciencia con estas personas, con los deudores. Segundo punto, la paciencia es una escuela que todos los creyentes deberíamos de pasar esa prueba o examen. Santiago 3:4 nos lo dice. Ahí está, ahí lo miramos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es una escuela, es una prueba, un examen que nosotros debemos de pasar para que seáis completos y cabales. Quiere decir estas palabras, para ser productivos. Por eso es que a veces no se ven frutos en nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo has pasado ninguna prueba? En cierta ocasión llevaron a una muchacha a cantar a un maestro, una hermosísima voz, muy buena para cantar, y el maestro la reprobó y sus padres dijeron, pero ¿cómo no te gustó? Nuestra hija está, sí, dice, tiene una gran voz, pero le hace falta el sufrimiento. Cuando esta mujer pase por algún sufrimiento, su voz, mucha gente va a venir a los pies del maestro. Cantar por cantar sin sentir nada. Por eso es que cuando predicamos, cuando nosotros estamos aquí al frente haciendo el trabajo para la obra, no somos productivos. ¿Por qué? Porque nunca hemos sufrido nada. Para eso son las pruebas. Nos ayudan las pruebas para dar un perfecto resultado, para sobrellevar las situaciones que acontecen en la obra. Yo he sufrido mucho, hermanos, físicamente. He sufrido enfermedades, he sufrido golpes. Todavía hace 2-3 meses esa arañita, ¿te imaginas cómo me zarandeó? Y mira, pero eso sí, ya sacudo el zapato 2-3 veces. No, hombre, ya leí, no más. Por eso dicen, el burro no era disco, pero le hicieron. No, hombre, olvídate. Pero
Si tú no has pasado por ahí, tú no conoces el dolor de una viuda negra. ¿Qué se siente, hermano? Pues no sé, fíjate. Pues vamos a llevarlo a que le pique uno. Ahora yo entiendo. El hermano Chicas me vio cómo me revolcaba y no aguantaba y no aguantaba. Ahora que yo pasé, él puede decir, ¿qué se siente? No, se siente a todo dar. Para eso sirven las pruebas, para ser productivos, para dar resultados en la obra. Si viene alguien con dolor, ¿cómo lo vas a abrazar tú? ¿Cómo lo vas a comprender si nunca has estado en eso? ¿Por qué se identificó esta Ruth con Noemí? Porque las dos habían perdido a sus esposos. Y de la misma manera, cuando alguien viene del mundo y que viene dolido, por eso tú acércate. ¿Por qué? Porque tú lo entiendes cómo venías tú también a las cosas de Dios. Job lo había perdido todo, hermanos. Solo le quedaba la esperanza de que Dios iba a hacer algo en su vida. Mira lo que dice Santiago, ahí lo dice, capítulo 5, verso 11. No lo menciona el mismo Santiago. Y aquí tenemos: por avienturados los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Él lo había perdido todo. Perdió en una semana a su familia, perdió todas sus riquezas y él siguió igual. Y esto es algo para que nosotros pensemos. Muchas veces pensamos nosotros de que las riquezas no las presta el Señor. Por eso a veces te menciono, dale al Señor lo que le pertenece. Algunos de ustedes se detienen y viene por ahí una tranza de por ahí, un real estate, y te transea $20,000 sin darte cuenta y se fueron. ¿Sí o no? Y mira, como si nada. Algunos de ustedes temen darle al Señor. Les duele. Está cayendo agüita, ¿verdad? Ni una amén se oye, hermanos. Y luego vienen las pruebas. ¿Para qué? Para que el Señor enseñarte que todo es de Él. Por eso es que el Señor nos permite esas pruebas. Apocalipsis 3:10, mira lo que nos dice. Por eso te menciono, todo puede fallar menos Él. Menos Él. Puede fallarte cualquier cosa, puede fallarte tu esposa, puede fallarte tu esposo en el momento que más lo necesitas, pero menos Él. Pruébalo en todas las áreas al Señor. Pruébalo en la fidelidad, pruébalo en la misericordia, pruébalo en las finanzas. Él nunca va a fallar. Mira lo que dice Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. En otras palabras, la paciencia es seguridad en Dios. ¿Qué decía el salmista? Pacientemente esperé en Jehová. Cómo me gozaba yo en el día de ayer formando este bosquejito. Y cómo me gozaba. El día de ayer no salí en todo el día y ahora también, hermanos. Ahí nomás viendo a mi hija allí, en la camita bien cortitos. ¿Cómo estás? Pero me gozo yo, hermanos. Tercer punto. La paciencia es parte de nuestra vestidura. Colosenses 3:12, mira lo que dice. Alguien que me lo lea, hermana Lorena. Colosenses 3:12. Repito, la paciencia es parte de nuestra vestidura. Es como un vestido, es como parte de un sistema o de un modo de vivir diario de acuerdo a nuestros principios bíblicos. Mira lo que dice. ¿Ves? De paciencia. Como pastor he venido aprendiendo mucho, hermanos. Tengo que tener paciencia. A veces uno se cansa y cuando ya vas a echarte un baño a descansar, a veces viene un hermano y te dice: hermano, quiero platicar con usted.
Tienes que, paciencia. Es como tú, como madre que tienes 5 hijos, ¿qué vas a hacer? ¿Aventarlos contra la pared? No, tienes que tener paciencia. Y aún todavía algunos de ustedes que tienen señoritos y señoritas tienen que tener paciencia. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Así es Dios. Así el Señor nos pide a nosotros tener la paciencia, sino vestíos de mi paciencia. Es un sistema de vivir, por eso te menciono, desde el principio, el primer punto es como una escuela, la paciencia. Para eso permite Dios las pruebas. La paciencia es notable ante los ojos de los demás. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:10. Este es el cuarto punto, ya voy a terminar. La paciencia es notable ante los ojos de los demás, es como una forma de testimonio y de conducta. Alguien que me lea, por favor, 2 de Timoteo 3:10. Debemos, 2 de Timoteo 3:10, debemos de tener mucha paciencia, hermanos, aún con las personas que no son salvas. Tú miraste a esta persona que llegó, ella no está bien. Ya la conozco de años, ella trae su gorrito y anda así paseándose y se da media vuelta en la banqueta y camina. No está bien. ¿Qué tienes que hacer tú? Paciencia. ¿Qué dice la Escritura? 2 de Timoteo 3:10. ¿Ve usted? Es una forma de testimonio y conducta aún en nosotros los ministros. Por eso Pablo le estaba hablando a Timoteo. Pero tú has visto mi conducta. Por eso es que a veces hay ministros enfadosos que no tienen paciencia, pálidos, no se aguantan ya un dolor que traen y ahí van a explotar. No me hablen ahorita. Y ya se va en el carro. Y la gente dice, qué raro el pastor. Así hay padres también. Vienen del trabajo y se meten al cuarto y el hijo quiere abrazarlos. Hazte un lado porque ahorita vengo, pero mal, traigo una rodilla hinchada. Por falta de paciencia. Miramos aquí, hermanos, que debemos de tener paciencia. Aún con las personas no salvas. 2 Timoteo 24:26, mire lo que nos habla. Ahí mismo, por favor. Hermano Torres, Efesios 4:2. 2 Timoteo 2:24-26. ¿Cómo nos habla? Que el siervo de Dios, ¿cómo debe de ser? Y que nosotros en Efesios 4:2 dice, debemos de soportarnos unos a otros. ¿Salen? Tiene la cita 2:24 de Timoteo y 26. ¿Ve? Que el siervo de Dios debe de ser sufrido, pasar por la escuela de la paciencia. ¿Te imaginas en este viaje con los jóvenes que me impacientaron, los había bajado a todos y los dejo en medio camino? Ya no van. Yo me ubiqué en el carro, nomás los venía espejeando y órale. Ya mero vamos a llegar, órale, nos vamos a bajar aquí en Cortés, tienen 1 hora, órale. Tienes que aprender la paciencia. Esta es una escuela. Tú quieres ser pastor en el futuro, tienes que entrarle a la paciencia. Porque van a venir miembros, hermanos, con otro carácter, con otra actitud, y tú tienes que tener paciencia para tratar con ellos. Porque hay hermanos que dicen, si no les gusta, ahí está la puerta y órale. O otros dejan la iglesia o la obra del Señor porque no tienen paciencia. Efesios 4:2, hermanos, ¿qué dice? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ve? Soportar es llevar cargas del mismo pueblo por causa de sus actitudes. Es soportar.
Tú no puedes decirle ahí, no puedes, tienes que comértelas y llevarlas al Señor. Señor, dame la paciencia. Porque hay de todo, mire. Diferentes actitudes. Por eso los pastores, algunos no tienen paciencia, se acaban. ¿Ha visto usted que muchos de los pastores se acaban y ven pronto, y las hermanas también, las pastoras? Por muchas cargas del pueblo. Ya estoy terminando. Segunda de Tesalonicenses 3:5, alguien que me lo lea. Miramos en este verso la importancia de tener paciencia de Cristo. Porque la paciencia del hombre tiende a romperse o tiene su límite, y explotamos, y en lugar de edificar, destruimos. ¿Qué dice la Escritura? Segunda de Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Qué dice? ¿La paciencia de quién? De Cristo. ¿Ves? ¿Cómo es la paciencia de Cristo? Perdona, olvida y ayuda. Tenemos el ejemplo que hizo el Señor con Pedro. El Señor lo fue a buscar y lo levantó. Esa es la paciencia de Cristo. La paciencia del hombre se acaba, tiene un límite, etc. Dicen, ya explotaron. ¿Por qué? Porque la paciencia del hombre así es. No tenemos. Hay un límite, explotamos, y en lugar de edificar, destruimos. Por eso el Señor nos permite, hermanos, las pruebas. Por eso el Señor nos permite, por eso Santiago nos habla. Mira lo que dice Santiago, de vuestra el verso, ya estamos cerrando. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mi pregunta a usted, ¿cómo se siente usted? ¿Será que todavía le falta algo para alcanzar esa madurez? ¿Cómo se siente usted? ¿Será que todavía le hace falta meterse a la escuelita para que el Señor lo forme? ¿Por qué necesitamos dice Santiago, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Miramos un ejemplo. Para que usted viva en este país, hermanos, legalmente necesita que cumplir algunos requisitos. La mayoría sabemos. Necesitamos adaptarnos al sistema de vida, porque venimos de México y manejamos así. Necesitamos, y nos controlan. Necesitamos hablar inglés, aprender. Yo cuando llegué a este país me decían mis amigos, ¿me llena la forma? No, tú tienes que aprender tú mismo. Ay, ay, ay. Y en inglés, ay, ay, ay. Pues tuve que aprender, y ahora mira, hasta ojos cerrados. How many dependents? Do you want to work right now? Así, mira. En la entrevista, hasta un amigo me dijo, ¿quieres que te interprete? No, yo me la echo sola. Amén. Si no más que no quiero hablar aquí inglés. Pero tenemos que adaptarnos al sistema, cumplir con muchos requisitos, hablar inglés, cumplir con las leyes de este país. ¿Para qué? Para ser residentes y para ser ciudadanos de este país. Hay muchos requisitos. De igual forma, hay requisitos para que tú entres al reino de los cielos. ¿Te imaginas impaciente? Ya estoy aquí, Señor. Y el Señor, calmado. ¿Quién es ese que viene? O esa. Viene de una iglesia, Salmo 23, que no tiene paciencia. A ver, tráigamela para acá. What's wrong with you? No, ahí preguntando, where's the beef? Y no. ¿Sí me entiende? Tenemos que tener paciencia. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente ya maduro? ¿Listo? ¿O tal le hace falta algo de pruebas? Póngase de pie, usted lo sabe. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor en esta hora. Yo me he gozado.